Qué lindo poder conectarme con ustedes. Bueno, esto es lo que ha hecho Dios para mí también, de cómo somos capaces de llegar y en medio de estas situaciones difíciles repensar. Ese rethink, este repensar, es una cualidad del reino, donde Dios muchas veces te desafía. Realmente algunas traducciones dice think twice, como piensa dos veces, piénsalo. Y muchas veces nosotros lo que hacemos, estas generaciones nuevas, porque yo me incluyo en eso, no pensamos dos veces, pensamos rápidamente, inclusive hablamos antes de pensar, ¿cierto? Pero he hecho un libro, y es el que está aquí atrás, promocionado, tengo todo el branding ahí atrás, ¿cierto? Donde hablo un poquito de estos cristianos que salimos de la caja, y que ahí, no sé si lo ven bien, por aquí sí, ahí sí que salimos de la caja y empezamos, y esta caja, mucha gente me dice, José, la caja es la iglesia, la caja no, la caja es cualquier estructura que te impide pensar libremente, cualquier estructura que te encierra, cualquier estructura, sea la religiosidad, sea el temor, sea tus propios pensamientos, sea tu cultura, ¿cierto? Sea cualquier cosa que te estreche los horizontes que Dios ha abierto para ti, para la iglesia. Es por esto que el libro realmente tiene muchos desafíos, muchas historias. Una de las cosas que puedo decir a ciencia cierta que no hago copy-paste, así que no copio y pego lo que escucho a alguien, sino que hay muchas historias de misiones, tengo años de vivir en África, también en Lima, el libro fue escrito en 2 continentes, como en 4 o 5 países, ¿cierto? Mientras andaba en aeropuertos, o estaba en misiones, estaba haciendo cosas, iba escribiendo el libro, y al final aparece un libro muy dinámico, que más que pararme desde un púlpito para hablarle a alguien, es como sentarme a tomar un café. Hoy con el calor que tenemos todos, bueno, no sería un café, sería un juguito, así que siéntense a tomar algo conmigo, ¿cierto? Y a conversar ese libro, ¿por qué? Porque realmente es como conversar, es como tratar de conversar y entender de qué forma nosotros, los cristianos, desde las profesiones, desde nuestros oficios, desde lo que Dios nos ha dado, somos capaces de salir de la caja, ¿cierto? Y empezar a desafiarnos en este mundo que realmente a nosotros nos tiene desafiados, a nosotros nos está llamando la atención, a nosotros nos está diciendo, alguien decía recién acá, me gustaría salir de este lugar retado, ¿cierto? Desafiado, y realmente el mundo lo que nos está desafiando diciendo, miren, acá no hay opción, aquí no hay esperanza, aquí se acabó todo, todo es caos. ¿Qué ofrecen ustedes? Y es ahí donde digo yo que el Evangelio funciona mejor. Si usted puede ver en la Biblia y puede ver en la historia de las misiones donde el Evangelio se mueve mejor, es en problemas. Cuando el Evangelio está en problemas, cuando la sociedad está en problemas, es cuando el Evangelio más sale poderosamente. Así que no tememos a las dificultades, es más, Cristo predicó su Evangelio en uno de los tiempos más complicados para su pueblo y llevó el Evangelio con claridad, y realmente ahí probó que nuestro Evangelio es 4x4. Nuestro Evangelio es para vivir fuera de la caja. Nuestro Evangelio es para vivir en los momentos más difíciles. Así que creo que somos una respuesta para este tiempo, y en este libro planteo el desafío. Así que si alguien lo quiere, bueno, Amazon, ¿cierto? Lo estaremos subiendo ya pronto, pero también lo tenemos en ebook si alguien lo necesita. Así que me escribe por interno nomás y podemos hacer esto. Ahí lo resolvemos toda la parte está por interno. Por lo menos no se puede imprimir todavía afuera por tema de pandemia, ¿cierto? De envíos, de costos de producción, pero sí lo puede tener en su computador, en su teléfono, y lo puedes ahí leer. Bueno, estoy escribiendo ya el segundo, este es una trilogía. Así que el primero es este libro, En este baile nadie sobra. El segundo tiene que ver con cosmovisión, ¿cierto? Como ser o no ser, cómo es la cuestión, cómo es esta cosa. Y el tercero tiene que ver, esta historia la escribimos todos. La historia del Evangelio, la historia del avivamiento, del levantamiento de la iglesia, se escribe entre todos. No es tiempo para rockstar, es tiempo para que la iglesia se mueva en comunidad. Y entre todos nosotros, sin grandes nombres, levantaremos el nombre de Cristo, el único y gran nombre que tiene que ser levantado. Así que bueno, eso les desafío en eso, y los que quieran hacer alguna pregunta, abierto a responderla. Y David, no sé, no entiendo un poquito el tiempo de cuando me toca compartir, pero tú me avisas y yo comparto nomás lo que tengo en mi corazón. Parece que ya está en el tiempo. Bueno, al silencio de David yo comparto. Si por compartir no me voy a quedar, no va a ser un problema para mí compartir. Así que, David, si te parece bien,
y este es mi tiempo, bueno, debería compartir. Así que dame un like con el dedito y yo te voy a ver por ahí y voy a compartir. Si alguien tiene a David en el chat, avísenme nomás o por interno. Adelante, José, adelante. Bacán, bacán, bacán. Ya, una de las cosas que me pedían compartir en este tema divergente, es un tema que me encanta. Cristianos Out of the Box tiene que ver mucho con esto. Divergente, ¿cierto? Es lo opuesto a convergente, ¿cierto? Una persona que piensa en una forma convexa, una forma convergente, es una persona que piensa dentro de una estructura, ¿cierto? Dentro de toda la respuesta a los problemas que podemos encontrar. Pero una persona divergente no. La persona divergente es capaz de pensar saliendo un poco del problema y empezar a pensar una cantidad de posibilidades de solucionarlo que muchas veces no están en nuestra vista. Y la idea que hoy día quiero proponer es un poco que sentemos el Evangelio de una forma diferente y entendamos un poco la palabra de Dios que nos prepara para ese tiempo de divergencia, para poder nosotros operar en esto. Voy a pedirle a Diana que me den espacio para autorización para compartir mi pantalla. Aquí, compartir mi pantalla. Y quiero presentarles algo, quiero hacerles ver un poquito, que piensen conmigo fuera de la caja y los quiero desafiar. Yo sé que hay gente conectada a diferentes denominaciones y no quiero dañar ninguno de sus fuentes de pensamiento, pero sí quiero desafiar su fuente de pensamiento. Aunque usted no crea, todos nosotros somos desafiados a pensar en formas, ¿cierto?, convergentes, en formas que nos dicen qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y aquí en esta presentación, si usted es capaz de ver ahí, dice, nos fuimos llamados a pelear cualquier batalla. Nosotros los cristianos no hemos sido llamados a pelear cualquier batalla. No, no es así. Muchas veces las mejores batallas las perdemos por estar peleando batallas que no debemos pelear, ¿cierto? Muchas veces las mejores batallas, ¿cierto? Tienen que ver con batallas de la fe, batallas por la comunidad que tenemos al lado y nosotros estamos peleando acerca de quién es la iglesia más cool, quién toca mejor, quién se parece más a los de Hillsong, quién realmente la lleva, quién es el predicador estrella, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de ministrar, no? Este tipo seco, como decimos en Chile, no un monstruo, como dicen en Perú, ¿cierto? No sé cómo dirán en Ecuador, pero es como empezar a pelear batallas que no tienen ningún sentido. Es más, no sé si a usted le ha pasado que se juntan iglesias y se ponen a hablar de qué música cantan, se ponen a hacer como una especie de competencia. ¿Cuál es la mejor iglesia? Realmente, amigos míos, una de las cosas que más puede frenar el crecimiento que tenemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, es ponernos a pelear por tonteras, es ponernos a pelear por cosas que nunca Dios nos mandó a pelear. Y en un momento Pablo nos habla de esto y nos dice, no, es que algunos dicen que son de Apolos, otros de Pablo. Eso es pelear por una tontera. Eso es pelear por una tontera. No, 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 es que mi discípulo, mi apóstol, no, mi pastor es mejor, él es más cool. No, es que mi grupo de adoración es más... No, esas son pelear por tonteras. No, 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 es que así uno se debe vestir. No, es que de esta forma uno tiene que hablar. Eso es pelear por tonteras. ¿Se acuerdan cuando la Biblia habla de pasar el mosquito, pasar el camello, ¿cierto? Y colar el mosquito? ¿Se acuerdan de ese dicho? Ese dicho tiene que ver exactamente con esto. Cuando nos estamos preocupando por cosas que son detallitos y se nos están pasando cosas tremendas. A ver, ¿qué sería una cosa tremenda? Que se nos pasaran cosas cosas que están como fundadas como valores profundos para la cristiandad, como el amor, ¿cierto? Como la misericordia, como la compasión por el amor por el perdido, la predicación del evangelio, ¿cierto? Cuando a nosotros se nos pasan estas cosas es como iglesia se nos pasa un tremendo camello, ¿cierto? ¿Y cómo se puede graficar esto? Este es un clásico de toda iglesia, me imagino en Sudamérica, estaba en África, también se ve, ¿cierto? Es el pobre al lado de la iglesia, la comunidad al lado de la iglesia con una gran necesidad y la iglesia haciendo sus grandes cultos de avivamiento. La iglesia avivada, ¿cierto? La iglesia saltando, la iglesia gritando, cuando afuera, ¿cierto? El narcotráfico, la gente con problemas, ¿cierto? El alcoholismo, los matrimonios destruidos, los jóvenes, ¿cierto? Cayendo en drogadicción, están libres, ¿cierto? Nadie está haciendo nada, pero la iglesia está en avivamiento. La iglesia ahí se nos acaba de pasar el medio camello, ¿cierto? Un gran camello, ¿cierto? Y estamos colando nosotros el mosquito. ¿Por qué? Porque estamos tratando, en alguna forma,
de esconder la luz que Dios nos ha puesto y ponerla bajo estas cuatro paredes. Por eso converso mucho y hablo mucho de este factor out of the box. Cómo somos capaces de hacer esto fuera de la caja. Entonces, 1 Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Esa es nuestra pelea. Esa es la batalla que nos mandan a pelear. No nos mandan, por favor, a pelear ninguna otra batalla. Si la Asamblea de Dios es más grande, si la Iglesia Bautista tiene la mejor enseñanza, si los pentecostales son los súper carismáticos de la fe, no nos manda a pelear ninguna de esas batallas. En eso somos hermanos en Cristo, pero la verdadera batalla la está estableciendo Pablo a Timoteo. Y es más, cuando usted lee, ¿cierto?, esta advertencia a Timoteo, le está diciendo, no caigas en discusiones tontas. No pierdas cierto tiempo discutiendo cosas que yo no te mandé a discutir. No pierdas tiempo peleando batallas, desgastándote en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Muchas veces como iglesia nos sumimos a discutir, a pelear estas batallas que Dios nunca nos mandó a pelear, que son batallas peleadas por nosotros. Si es que se habla en lengua y esa es una demostración de que el Espíritu Santo está en la persona, si la llenura del Espíritu Santo es cuando la persona se convierte, si la salvación se pierde o no se pierde, hermanos míos, ¿saben qué? Estas discusiones tienen cientos de años. Cientos de años, y usted en 30, 40 minutos que tenga conmigo no las va a aclarar. Son peleas que tienen, ¿cierto?, estos eruditos bíblicos, discusiones que tienen eruditos bíblicos y que las tienen, ¿cierto?, desde hace 400 años, muchas de ellas, ¿cierto?, y ni siquiera se han puesto de acuerdo de ellos. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a poner de acuerdo acá acerca si eso es así o no? No, debemos concentrarnos en la batalla que debemos pelear. Y aquí, otra imagen, no es por cálculo, es por fe. Aquí esto es algo que la iglesia necesita entender. Por años la iglesia se ha esclavizado, ¿cierto? Siguiendo los patrones del mundo, siguiendo los patrones, ¿cierto? Que invitan, ¿cierto?, a tratar de llegar y en alguna forma sistematizar nuestra fe. No es que si hacemos esto acá, no es que hay que hacer un estudio de mercado para hacer esto, no es que la mejor forma de presentar esto es de esta forma. Y realmente nosotros creemos que pensando bien, algo va a salir mejor. ¿Y saben qué? No estoy invitando a no pensar, sino que muchas veces estoy invitando a rendirnos y entender que lo que hemos abrazado nosotros no es el cálculo de algo perfecto, sino que es la fe que Dios nos invita a abrazar. Y por la fe, escuchen esto, fueron creadas todas las cosas. El libro de Hebreos, cuando habla de la fe, habla de esta fe, ¿cierto?, que es tan profunda que creó el universo y todas las cosas que existen fueron hechas por fe. O sea, hermanos, si yo hago un resumen, y aquí entro un poquito a su mente en este tema, usted sabe que el gran problema del pecado original de Adán y Eva fue capaz de creer, ¿cierto?, creer ellos que podían conocer el bien y el mal. Fueron a comer de un árbol que les hacía sentir el derecho, la autoridad de entender cuál es el bien y el mal. Al día de hoy han pasado miles de años desde que esto pasó y nosotros seguimos pensando qué es el bien y el mal. Seguimos discutiendo qué es el bien y el mal. Seguimos esclavizados con esa decisión. Es más, nos levantamos pensando si esto está bien o esto está mal. O me levanté bien o me levanté mal. O oré bien a Dios o oré mal. O es que fueron 30 minutos, eso está bueno. No, 29 minutos es malo. O sea, nos levantamos y estamos esclavizados al mismo pecado de Adán y Eva, que fue el pecado de tratar de nosotros decidir qué era lo bueno y lo malo. Pero en eso generamos límites, en eso generamos parálisis, en eso generamos que no nos movemos. ¿Por qué? Por temor a equivocarnos. Cuando Dios nos hace avanzar por fe, nos hace entender que Él ya creó todas las cosas, que Él ya generó todos los espacios para que todos los que estamos aquí, todos los que creemos en Dios, podamos caminar en esto en fe. Y ese caminar en fe resuelve todo. Resuelve todo. Mire, voy a poner un ejemplo que hablaba con un grupo de jóvenes hace un tiempo atrás. Primero, una de las cosas que más domina el pensamiento de este tiempo es el conocimiento. Que si tú tienes el conocimiento, lo tienes todo. Que si tienes el título universitario, si tienes, cuando alguien opina, dice, ah, pero ¿qué usted? Ah, no, es que yo soy ingeniero calculista. Ah, sí, usted puede opinar. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, ¿cierto? Muchas veces nosotros atribuimos, ¿cierto?, al conocimiento un poder, y un poder mayor al que tiene. Es más, cuando un doctor dice, no, es que esto es así, y esto va a pasar, nosotros por el conocimiento que él tiene nos amedrentamos y muchas veces ni siquiera oramos. Es que el doctor dijo. Pero hermanos, nuestra fe
va más allá del conocimiento. Nuestra fe va más allá del conocimiento, es más, bíblicamente le puedo demostrar que para Jesús 2 más 2 no son 4. Es más, a ver, si vamos a pensar en forma divergente, pensemos en forma divergente. Yo creo que Jesús se echó matemáticas. Es más, yo creo que a Dios le carga cálculo 1 y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo sujeta más. Dicen, no, es que usted no puede, es que 2 más 2 son 4. Y Dios dice, no, ¿sabes qué? Yo con 2 panes y 5 peces, o sea, con dos peces, ¿cómo era? 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Con 5 panes y 2 peces puedo multiplicar miles. No, no, Dios no se puede. Y Él desafía el pensamiento convergente en una forma divergente. Él dice, no, ustedes denle comer. Y los discípulos están diciendo, hey, recién te queremos decir, Señor, que no hay alimento para esta gente. Y Jesús le está diciendo, ustedes denle de comer. O sea, para Jesús, Él no hay, ¿cierto? ¿Cierto? El hacer un stock de lo que tiene y lo que no tiene, para Él no le sirve. Es más, yo creo que Jesús es pésimo en matemáticas, pésimo. Le carga las matemáticas. Le carga cuando alguien llega y quiere imposibilitar algo que puede hacer y Dios sale con estas cosas que son tan tricky, que cuando te dice como, oye, para Dios todo es posible. Y tú, no, por Dios, imposible, imposible que esto pase. Imposible. ¿Por qué? Porque nuestra mente está presa en esa convergencia. Nuestra mente está presa a ese pensamiento de lo que se puede y lo que no se puede. El pecado original del hombre, el pecado original de nosotros, fue decidir nosotros lo que es y lo que no puede ser, lo que podríamos hacer y lo que no podríamos hacer. Cuando Jesucristo está tratando de desafiar nuestra mente a que no es así. Amigos lindos, todo lo que vino a hacer Jesús es desafiar y sacarnos de esta manera pecaminosa de pensar, que es principalmente limitar a Dios en lo que Él puede hacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega y Lázaro está muerto? La hermana lo primero que le dice es algo obvio, Señor, si hubieses estado justo, antes que muriera, esto se soluciona. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Sabes lo que yo creo? Que Jesús se quedó a propósito en ese lugar. Le fueron a avisar que su amigo Lázaro estaba enfermo, no voy a decir con coronavirus para no afectar a nadie, ¿cierto? Porque muchas veces como misionero me gusta contextualizar lo que hablo. Pero mire, estaba ahí, estaba en ese momento y le están diciendo, Jesús, nuestro Lázaro está enfermo, está gravemente enfermo. Y Jesús se demoró 2 días más en llegar. O sea, para mí que lo hizo a propósito. ¿Sabe? Para mí que él sabía que él ya moría, pero a propósito lo hizo ¿por qué? Para demostrar que para él no hay ningún imposible. Entonces cuando la hermana sale a recibirlo, le dice, Señor, si hubiese estado aquí, ella está pensando con el pensamiento de Eva. Está pensando, no, ¿sabes qué? Hubiese sido bueno si hubieses llegado 2 días antes. Hubiese sido bueno si no haces caso para venir el día que te dijimos que estaba enfermo. Hubiese sido bueno, o sea, en ese pensamiento que nos limita, en ese pensamiento que nos hace pensar en un cuadradito, en ese pensamiento que dice, no, es que esto es así. Y Jesucristo viene a desafiarla diciendo, no te dije ¿o no les he dicho que si creyeran podrán ver la gloria de Dios? Es más, dice la Biblia en esos textos que él fue a orar. Y cuando fue a orar, ¿cierto? Dijo, Padre, gracias porque me escucha. Y ahí como que cambió la oración y dijo, Señor, yo sé que me escuchas y lo digo por ellos. Él lo que estaba haciendo una oración como diciendo, miren, así mismito, de esta misma forma, ustedes desafían cada pensamiento que les dé un límite, cada pensamiento que les haga pensar de una forma convexa. Esta es la forma de pensar divergentemente. Padre, esto está pasando, pero sabemos, Señor, que los que esperamos en ti veremos grandes cosas. Y pasa que este Lázaro resucita. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque muchas veces este análisis para hacer algo, este análisis para enviar a misioneros, que necesitamos hacer un sueldo, para hacer un sueldo tenemos que tener un buen trabajo, ojalá es que voy a hacer esto para tener una empresa, para que con esa empresa genere los recursos, para con esos recursos mandar misioneros, en ese momento que usted lo está calculando, Cristo ya está mandando 5 misioneros.
Y lo está alimentando él, y lo está haciendo trabajar él, y está haciendo todo lo que tiene que hacer mientras usted sigue con los cálculos. Usted con su pensamiento chiquitito, usted con su pensamiento, ¿cierto?, matemático, y él sin matemática. Es más, él le está diciendo en una forma súper responsable. Por eso le digo, Cristo no era bueno para las matemáticas. Yo creo que Jesús se hubiese echado matemática uno. ¿Por qué? Porque en un momento determinado llega y está diciendo, antes compra sin dinero. Compra sin dinero. O sea, ¿cómo es eso? Necesitamos siempre un dinero para. Y él está diciendo no. Él está desafiando nuestra forma de pensar. Él está desafiando nuestra forma de entender las cosas. Y es por eso que el pensamiento divergente viene a ser muchas veces un insulto para el intelectual. Así que no tema, ni tampoco se sienta muy avergonzado si alguien intelectual hoy de afuera, ¿cierto? Algún intelectual, ¿cierto? De estos recatados dice, ay, estos evangélicos, estos cristianitos deben estar locos. Claro, él está sujeto a su tremendo cúmulo de conocimiento que es así. Porque usted sabe que el conocimiento tiene límites, ¿cierto? ¿Cierto que el conocimiento usted sabe que no llega más allá de lo que se conoce ahora, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha estado en la batalla del huevo o del café, como yo lo he estado? Yo he estado en la batalla del huevo y del café, que muchas veces para los cardiólogos, ¿cierto? Para toda esta gente que ve el tema de la presión alta, el café es malo. Para otros cardiólogos, no, sí puede tomar café. Otros dicen, no, no, realmente lo que es malo es la teína. No, y empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento limitado, porque recién están haciendo experimentos, no saben si el café es bueno, o es tan bueno, o es malo, o es muy malo. Es más, con los huevos lo mismo. Cuando yo nací, no, se puede comer todo el huevo posible. Si eres deportista, huevo, 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 y nosotros comíamos huevos. Después llegaron y salieron los médicos nutricionistas diciendo, no, mucho huevo es malo, así que a frenar los huevos, a comer menos huevos, a mí que me encantaba el huevo, a comer menos huevos. ¿Por qué? Porque los experimentos salían que había que comer limitadas porciones de huevo. Y después otros nutricionistas dijeron, no, no, ahora se ha descubierto que el huevo es muy bueno, así que a comer huevo. Y ahí estamos nosotros, que come huevo, que no come huevo, que come huevo, que no come huevo. ¿Y por qué? Porque el conocimiento está limitado. Es más, el conocimiento es limitado. ¿Por qué? Porque hasta que se descubre algo diferente, esa cosa es cierta. Todo lo que se dice hoy día va a ser cierto hasta que se descubra algo diferente. Entonces, el conocimiento y del conocimiento que muchos se enorgullecen es algo limitado. En cambio, la fe es algo que no tiene límite. La fe es algo que te lleva más allá. La fe es algo que te puede hacer volar más allá. Y Dios no quiere que te muevas por vista. Dios no quiere que te muevas por lo que ves. Dios no quiere que te muevas por lo que sabes. Dios quiere que te muevas rápidamente y por fe. Eso es lo que quiere Dios que hagas. Entonces, hoy día es la fe la que te puede llevar a hacer cosas increíblemente grandes, no solamente para tu iglesia, sino para este tiempo, para tu comunidad. Pero para eso tienes que saber pensar fuera de la caja. Y para pensar fuera de la caja vas a tener que salir de esta forma de pensar de forma convexa. Entonces es aquí donde vienen los límites, es aquí donde tenemos que desafiarlos a ustedes, a pensar fuera de la caja, a pensar, ¿cierto?, con pensamientos diferentes. A ver, seguimos conectados, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de este pensamiento divergente, estamos hablando, ¿cierto?, de entender la realidad del mundo, que no es tal cual lo que está ahí. Es por eso que se necesita la fe para avanzar. Es por eso que viene la fe, ¿cierto?, a ayudarnos, a darnos ese empujoncito para llegar más allá de lo que nuestro intelecto dice que debemos hacer. Y es por esto que somos desafiados todas las veces para poder pensar como piensa Cristo. Realmente nuestro desafío es a tener la mente de Cristo. Es a tener la mente de Cristo. Muchas veces, claro, como les decía, el demasiado análisis va a producir parálisis. Es la fe la que nos hace avanzar. Y lamentablemente la fe usted no la puede pesar, no la puede medir. Hoy día estamos, ¿cierto?, los occidentales y muchos europeos, estamos metidos en este pensamiento que todo lo que yo creo es lo que pueda pesar, ver, Señor, tocar, ¿cierto?, medir, eso es lo que realmente existe. Y Dios está diciendo, no, hay un mundo que no se ve, hay un mundo que creó todo lo existente desde lo invisible, dice Hebreos. Entonces ahí donde nos desafía a pensar fuera de la caja. Mire esta imagen que está ahí. Esa es una imagen en HD. Bueno, hoy día ustedes saben que existe el 4K, ¿cierto? El no me acuerdo cuánto ya, pero ese es el HD. Por lo menos es una imagen HD. Usted sabe
que antes nosotros veíamos, yo creo que usted no, pero yo sí, porque yo estoy más viejito que usted, aunque me vea súper joven, ¿cierto? Aunque me vea de la edad de usted, estoy seguro que soy más viejo que usted. Pero usted sabe que nosotros veíamos antes televisión en esta imagen es de, imagínate la misma imagen HD, pero ahora en SD. Así veíamos de mal nosotros. Y nosotros veíamos así y lo sentíamos espectacular. Este era lo mejor. Es más, veníamos del blanco y negro a ver en Standard Definition, y en Standard Definition tú veías así y era como, ¿what? Pero claro, hoy día mis hijas y todos ustedes que son jóvenes, ¿cierto? Millennials, Centennials, ven en HD. Si yo les invito a ver en mi tele en SD, ustedes dicen, ¿qué? O sea, se ve pésimo, ¿cierto? Es más, se ponen a limpiar la cámara. ¿Por qué? Porque se ve mal, no se ve bien. Pero claro, la forma de comparar esto es poner el SD al lado del HD para que usted vea la diferencia. Es más, si yo a esta imagen HD le pongo una 4K, usted quedaría así como, "Oh, ahí está la diferencia". ¿Usted sabe que Pablo nos dice algo que hoy día vemos pero como en un espejo, difusamente? ¿Él sabe por qué lo está diciendo Pablo? Pablo lo está diciendo, ¿cierto?, por esa forma que tenían ellos de mirarse en esos espejos, que era metal o piedra pulida, que era la forma de ver el reflejo. Bless you, Gabu. Entonces, era la forma de ver en el espejo, ¿cierto? Era la forma de verse ahí. Entonces, en ese sentido, Pablo está diciendo, hoy día miramos como por un espejo, pero un día veremos claramente. ¿Sabe lo que nos está diciendo Pablo? Llegará el día que la revelación será más clara, será más clara, será más clara, será más clara. Y eso es lo que tenemos que esperar. Pero hoy día, muchas veces la iglesia ha avanzado, y sé que hay de diferentes denominaciones acá, y quizás tu iglesia no sea así, y quizás mi iglesia sí, ¿cierto? Que nos gusta que nuestros jóvenes vean en Standard Definition. Ah, es que esa es la tradición. Y se ve pésimo. ¿Te ha pasado que muchas veces entras a la iglesia y parece que retrocedieras en años? En las canciones, en la música, en la forma de hablar. Miren, yo voy a confesar esto. Esto es mi problema, sé que no es su problema. Pero yo no era cristiano como usted. Ustedes eran cristianos cuando, bueno, yo sé que Esther es cristiana desde que nació, es nacida y criada en el Evangelio. Yo sé que, yo no sé, Gabu, ¿tú eres de siempre cristiana? ¿Sí? ¿De toda la vida? Ya. Entonces, y Miriam, ¿tú eres de toda la vida cristiana? Hazme con el dedito. ¿Eres de toda la vida cristiana? No. Ah, entonces tú, Miriam, eres como yo. Entonces, yo soy cristiano que llegué a la iglesia a los 18, 19 años. Un jovencito. Como diría un profesor mío francés, decía un jovenito. Este jovencito llega a la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia era como retroceder en el tiempo varios años. Primero por cómo se vestían, y yo se lo digo, esto pasó hace años atrás, las canciones que cantaban, los instrumentos que tocaban, pero una de las cosas más importantes era cómo hablaban. Ellos decían, en mi iglesia, cuando yo llegué, en esos años, en la iglesia pentecostal, ellos decían esta palabra, varón. En mi vida, a mí nunca me habían dicho varón. Siempre me habían dicho José, ¿cierto? Jovencito, o niño, o chiquillo, ¿cierto? Chibolo dirían en Perú, ¿cierto? O no sé cómo dirían en Ecuador, pero ya, ¿cierto? Pero a mí me dijeron varón. Y yo quedé así como, ¿qué varón? Y a la persona que iba conmigo, que era una niña, le dijeron varona. O sea, sí, así de que dice. Cuando le dijeron varona, yo dije, ¿what? Entonces, ellos hablaban en palabras que yo no entendía cómo se decían esto. Cuando andaba en Egipto, yo nunca había salido del país. Entonces, ir a Egipto para mí era ir de vacaciones, pero para esa iglesia, andar en Egipto era estar en pecado. Ellos no habían traducido, ¿cierto?, su forma de hablar para que nosotros entendiésemos, los más jóvenes, ¿cierto? Y nosotros terminábamos confundidos por la terminología que ellos tenían. Esto es en un momento enfrentar nuestra fe desde un Standard Definition y querer alcanzar una generación HD, High Definition. No podemos. Nos rechazan.
Nos dicen, pero ¿quién va a querer volver en el tiempo si todos los jóvenes quieren avanzar en el tiempo? ¿Cuántos de ellos quieren volver? No quieren volver en el tiempo. Quieren llegar, ¿cierto? Y consolidarse e ir a más. Entonces quieren pasar de High Definition, ¿cierto? A 4K. Y quieren avanzar del 4K, ¿cierto? No sé, 8K parece que hoy existe. No sé cuántos más existen. Entonces quieren avanzar en esto, ¿cierto? Pero muchas veces nuestra religión, nuestra forma de mirar la fe es solamente estándar definition, solamente es verla así, y vemos como nublado, vemos más o menos mal, no se ve claramente la imagen, y nosotros creemos que lo estamos haciendo increíble, y queremos que nuestros jóvenes hagan lo mismo. No, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para poder llevar, ¿cierto?, a los jóvenes de este tiempo, a los jóvenes de nuestras generaciones, a ver a Dios como se ve ahora. Si usted ha leído la palabra entendiendo que la revelación de Cristo que viene desde el Antiguo Testamento se va mejorando, mejorando, mejorando hasta que hace perfecta cuando Cristo aparece. Y sabe cuando, miren, a ver, hagamos el mismo ejercicio. Pensemos que Moisés y Abraham y Josué, todos los que en un momento se le apareció Jesús, ¿cierto? En un momento han visto a Jesús, pero en SD, ¿cierto? En Standard Definition. ¿Quién es capaz de verlo en High Definition, con claridad? Para mí sería Isaías. Oh, Isaías, ¿cierto? Tiene una imagen del Mesías increíble. A Isaías le llaman el evangelista del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Tiene una imagen de su vida completa, tiene una imagen profunda, la revelación es progresiva. Entonces, si Moisés, Abraham, Josué lo vieron en Standard Definition, lo empieza a ver más claramente Isaías en HD. ¿Quién lo vio entonces en 4K? ¿Quién lo vio en 4K? Daniel debería ser. Daniel, ¿cierto? Una revelación mayor. Daniel está viendo este cielo, ¿cierto? Y en un momento dice Daniel que tiene una visión tremenda y se aparece uno como el Hijo del Hombre. Usted sabe que ese término, Hijo del Hombre, fue el término favorito de Jesús para usar él como su propio nombre. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene facultad, autoridad para orar, él empezó a ocupar la misma palabra que Daniel ocupaba. Él escogió de todos los nombres que se le habían dado lo que había dicho Daniel de él. Entonces, aquí hay alguien viendo a Jesús, ¿cierto? En 4K. ¿Y quién entonces ve a Jesús en realidad ampliada? ¿O quién lo ve ya casi claramente? ¿Quién sería? Apuesten ahí. Bueno, no hay un chat interactivo que ustedes puedan escribir ahí. ¿Quién sería? ¿Quién lo puede haber visto? Yo me imagino que María. Yo me imagino que María, que José, que los que empezaron a ver fueron los primeros que tienen la revelación, ¿cierto? De este Dios, 100% hombre, que se está revelando. Pero hay alguien que ya le ve, hay tres personas que ya le ven claramente, sin este atuendo de hombre, tal como eran. ¿Y saben qué? La transfiguración, ¿cierto? En la transfiguración, ahí ya lo ven claramente y dicen, ¿what? Es más, no le conocieron. Después de la resurrección se apareció y ya les ven claramente. Nosotros estamos siendo invitados hoy día, ¿a qué? A verle claramente. Entonces, ¿por qué nos vamos a preguntarle a Moisés? ¿Por qué vamos a preguntarle a Abraham? ¿Por qué vamos a tratar de ver a ese Dios y no queremos ver el Dios de la transfiguración, el Dios resucitado, ese Dios que por sus llagas fuimos nosotros curados? ¿Por qué no somos capaces de ver ese que está sentado, ¿cierto? A la diestra del Padre, ¿cierto? ¿Por qué estamos buscando a este Dios ahí en vez de llegar y reconocerle tal como aparece bíblicamente ahí? ¿Por qué no buscamos nuestra intimidad con Él? Este tiempo, si nosotros queremos darle a conocer a Dios a la gente, necesitamos primero conocerlo nosotros. Lean este versículo bíblico. Sé que algunos me dirán, oh, pastor, apócrifo, oh, anatema. Ahí hay un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, no se muera, mas tenga vida eterna.
Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? No, no, es que a mí me gusta el librito. Hoy día si no hay librito, hoy día no pueden ir a la iglesia, hoy día lo único que tiene un text para mandarle a alguien. ¿Qué le va a mandar? Le va a mandar así un versículo bíblico. ¿O va a ser capaz de usted adaptarse a la persona y poder enseñarle la Biblia, enseñar la palabra de Dios en esta forma completamente abierta, en esta forma para que lo entienda? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho algún curso de hermenéutica y homilética. ¿Alguno lo han hecho? ¿Saben lo que es? Ya, vamos a hablar en chino. Entonces voy a aclararle este chino. A mí una de las cosas que me encanta es aclarar cosas difíciles. Eso es como mi pasión, es tratar de darle respuestas sencillas a preguntas difíciles. Entonces hagamos esto, miren. La hermenéutica es el arte o la ciencia de sacar todos estos textos antiguos, estos textos religiosos más que todo, ¿cierto? Que están en códex, que tienen ciertas cosas, que tienen cierta revelación, sacarle, exprimir esa revelación y poder entenderla. ¡Ay, qué linda, preciosa! Me encanta tu hija hoy, me encanta. Oye, entonces, la forma, este arte, ¿cierto? Esta ciencia, la forma de entender estos versículos, estas palabras encriptadas en la hermenéutica. Entonces, la forma que nosotros bajamos esos sueños, ¿cierto? Esas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, lo que decía Daniel acerca de Jesús, cuando nosotros llegamos a entender, lo bajamos a nuestra mente, eso se llama el arte de la hermenéutica, de entender estos textos sagrados, estos textos religiosos, ¿cierto? Viene de Hermes, ¿cierto? De esta forma de entender esta sabiduría divina para entender estos textos que son mucho más oscuros, espurios, difíciles de entender. Esa es la hermenéutica. Pero luego viene la homilética. Y la homilética viene de homilía, de cómo yo entrego el mensaje. Entonces, no saco nada yo con entender los textos bíblicos y tenerlo aquí y ser un súper cabezón de la Biblia, sino sé entregarlos. Y la gente queda así, igual de colgada, igual de perdida. El arte de un buen cristiano es ser capaz de tomar estos versículos, tomar estos textos, aterrizarlos en tu mente y entregarlos en la forma que la persona entienda. Entonces, si tengo enfrente una persona en otra condición, yo necesito ponerme en la condición de esa persona para que ella entienda, porque el arte de entregar el mensaje es que lo entienda el que recibió el mensaje. No es que yo lo entienda, no. Entonces, muchas veces desde los púlpitos vemos predicadores hablando de lo que dice el griego, de lo que dice el griego koiné, ¿cierto? De lo que dice el arameo, de lo que en hebreo significa, y la gente está colgada hacia abajo. No está entendiendo nada. Cuando nosotros no somos capaces de dar a entender nuestro mensaje, tenemos la main fail, como la falla mayor, the major fail, esa falla mayor que es que nuestra audiencia no entiende nuestro mensaje. Cuando yo he hecho clases de interpretación bíblica, casi siempre hago este juego. Tomo al doctor, ¿cierto? Al doctor, esta persona que sabe harto, ¿cierto? Y le digo ya, usted va a interpretar este versículo bíblico, pero se lo va a predicar a personas que están en presidio. Y al doctor le cuesta tanto por su forma intelectual de hablar, de agacharse y bajarse de su nivel intelectual para hablarle a la persona que está presa. Le cuesta. Y después, a la persona que viene de baja condición social, le digo ya, usted se lo va a hablar a intelectuales, el mismo versículo. Y le cuesta tanto subir. ¿Por qué? Porque no es como yo entienda el mensaje, sino de tener la autoridad y tener también la sapiencia de poder entregar ese mensaje. Ese es el arte de la hermenéutica junto con la homilía. Y la homilía en esto es todo. Entonces, ¿usted cómo cree que se lee Habacuc, el profeta Habacuc? Usted sabe que el profeta Habacuc era una persona de campo, ¿cierto? Era una persona de agricultura y eso, ¿cierto? ¿Cómo habla la gente de agricultura o de campo en sus lugares? ¿Hablan diferente la lengua? Acá en Chile, el guaso le decimos a la persona de campo, no es una palabra ofensiva, pero le decimos guaso. En Argentina, gaucho. En Perú, serranito, ¿cierto? En Ecuador, no sé cómo se dirá. Entonces,
hablan de una forma diferente, y usted sabe que la profecía que le está llegando a Habacuc le está llegando a una persona de campo. Cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sabe cómo se diría en Guaso eso? ¿Cómo se diría en el campo? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Así habla la gente de campo de mi ciudad. Entonces está entregándole la palabra a ellos. Y para entregarle a ellos, se hace como ellos. ¿Se acuerdan de Pablo diciendo, al judío me hago judío y al griego me hago griego? ¿Se acuerdan los intelectuales griegos cómo Pablo es capaz de llegar, ¿cierto?, a un nivel intelectual? Inclusive está citando filósofos del tiempo de ellos, está citando algunas frases de libros de filósofos del tiempo de los griegos. Y Pablo lo está haciendo el arte de la homilía, está tratando de llegar al nivel de las personas que están enfrente de ellos. Es por esto que no está nuestra misión en entender el mensaje, sino que en entenderlo y conjuntamente poder entregarlo. Es aquí donde nosotros tenemos que ver de qué forma vamos a entregar el mensaje. ¿Qué preferirá el Espíritu Santo? ¿Netflix o Blockbuster? Ahí, pregunta, ¿qué prefiere? Si nosotros entendemos la misión del Espíritu Santo, más que ser Blockbuster, es Netflix. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la gente tenía que ir igual como lo hacíamos nosotros para ir a rentar películas, tenían que ir a un lugar a buscar la película para poder tenerla, para llevarla a la casa y para poder verla un rato y después devolverla. Lo mismo que hacía la gente en el Antiguo Testamento, que tenía que ir a la iglesia, ¿cierto?, para conectarse un rato en la iglesia y en esas horitas de iglesia recibir la presencia y después irse para la casa. Esto le duraba un ratito y tenía que volver a la iglesia un miércoles, un martes, en otro servicio, hasta un domingo, para volver a conectarse con la película o con el Señor. El Antiguo Testamento nos habla todo el tiempo de una iglesia que tiene que ir al templo, de personas que tienen que ir al templo para conectarse, que tienen que ir al templo para estar en su presencia, que tienen que ir al templo para llegar a la presencia de Dios, que tienen que ir al templo para encontrarse con Él, para ser perdonados, para ser ministrados, para ser sanados, para ser perdonados. Para todo tenías que ir al templo. Y eso es Antiguo Testamento. ¿Qué hace Jesús de diferente? Y aquí está el versículo de la mujer samaritana. La mujer samaritana representa a mucha gente hoy día, a mucha gente que está entrampada en lo religioso, que está entrampada en la religiosidad, que está entrampada, ¿cierto?, en que debo ir al templo, que nos cerraron los templos, es que ahora no podemos por el COVID-19 ir a los templos, ¿qué podemos hacer? Están entrampadas, ¿cierto?, en estas cuatro paredes. Es más, para muchos, lamentablemente, la iglesia funcionaba como un respirador artificial. Sí, como que me falta el espíritu, como que me falta la oración, necesito conectarme a la oración, como que me falta una oradita, como que me falta que alguien me aconseje, como que falta que el pastor me imponga las manos. Hermanos, muchas veces la iglesia vivió en una dependencia no sana de sus estructuras, en una dependencia no sana. ¿Por qué? Porque piense un poco esto. ¿Cómo iba a ser que usted tenía que estar a tal hora, en tal lugar, sentarse en tal asiento, cantar tantas canciones, para que justo después viniera el Espíritu Santo y lo bendijese? ¿Qué es eso para usted? ¿Blockbuster o Netflix? Si no llego a la hora, si no fue ese día, si no pude ir porque me dejó la locomoción, si me enfermé, no fui a la iglesia, me perdí la bendición. Esto es de muchas personas que llevan el Evangelio en esta forma antigua, esta forma de pensar la fe.
Hermanos míos, déjenme decirle que esa discusión la tenía Jesús con una mujer samaritana. La mujer estaba preocupada. Y la primera pregunta que le hace, Señor, ¿en qué monte debemos adorar? ¿En qué iglesia vamos? ¿Vamos a la de Jerusalén o la que decimos aquí en Samaria? ¿En cuál de estos montes? Y el Señor le responde, ¿sabes que llega el tiempo que ni en este monte, ni en el de allá, se adorará a Dios? Es más, la hora viene y ahora es. Eso es lo que está diciendo este versículo. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa forma. Ya no será en ese lugar físico, ni será en el otro lugar físico, sino que será en espíritu y en verdad, sino que será de todo corazón, será de tu mente alineada junto con tu corazón, adorando a Dios desde un Zoom, desde un meeting, desde cualquier plataforma, adorando a Dios, y podrás conectarte más. Hasta si se cae el internet, vas a poder conectarte con Dios, porque Dios no está limitada por la banda ancha, no está limitada por la latencia de tu internet. Dios no puede limitarlo nada. El Espíritu Santo, como Netflix se ha mudado a tu casa, hoy está contigo y está a punto de hacer doble clic en tu corazón para que tú puedas aceptarle y caminar con Él en esta forma libremente. La pregunta es, ¿las iglesias son malas? No, hermanos. Lo que Dios trató de hacer es prevenir, porque imagínense el poder del Espíritu Santo estuviera limitado por un COVID-19. Imagínate, tenemos a Gabu, que está conectada aquí con nosotros. Ella está con el virus. Es más, vamos a orar para que todos esos síntomas, Gabu, se vayan y para que seas sana. Cuando todos dicen, aíslese, 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 ¿sabe qué? Tú no te puedes aislar del Espíritu Santo y Él está contigo ahora. Oramos por ese dolor de espalda y por todo síntoma para que retroceda ahora en el nombre de Jesús. Es más, oramos y declaramos, ese sistema inmune crece, se fortalece y crece fuertemente para que Gabu sea completamente sanada. Oro esto y el Señor pone esto en mi corazón. Declaro el propósito tuyo, Gabu. Gabu, tu propósito no es COVID-19, tu propósito es más allá. Escúchame, tu propósito es familia, tu propósito es misiones, tu propósito es llegar y alcanzar una generación, tu propósito es romper las barreras de religiosidad de tu propio país de nacimiento, tu propósito es alcanzar a muchos con un evangelio simple, con un evangelio completo. Tu propósito, Gabu, no es quedar prisionera de una enfermedad. Oro en el nombre de Jesús. Testimonio de sanidad sobre la vida de Gabu. Testimonio de sanidad. Y oro en el nombre de Jesús para que esa presencia venga sobre Gabu y empiece a visitarle y a sacar todo este virus. Te reprendo ahora en el nombre de Jesús. You have no authority. Tú no tienes ninguna autoridad. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo está sobre Gabu. Señor, gracias por ella. Sigamos. Entonces, como en esto no hay distancia, como en esto tenemos conexión, entendemos que Netflix sería la forma para Dios de moverse. Pero la pregunta es, ¿y tú? ¿Con qué estás pescando? ¿Cuál es tu red? ¿Qué red estás echando a la mar? Porque me imagino que no creerás que son las redes convencionales que van a pescar los peces de hoy día. Lamentablemente para algunos van a ser pescados por Twitter. Lamentablemente para otros van a ser pescados por TikTok. Lamentablemente para otros van a ser pescados en Instagram. Otros por YouTube, otros por Facebook, LinkedIn. Dios no se va a reservar ningún lugar para hacer que su reino avance. ¿Usted se acuerda? Yo soy misionero antiguo. ¿Usted se acuerda antes de los países cerrados? Hoy día con el Internet no tenemos países cerrados. Entramos con programas de radio, entramos con Biblias online, entramos con así unas micro CD. ¿Se acuerdan cuando los misioneros tenían que andar en maletas con Biblia? ¿Sabe hoy día en qué porte pueden entrar un montón de Biblias? En así, un microchip.
se traslada a las Biblias. O sea, Dios está ocupando los mismos medios que la iglesia muchas veces como aborreció. ¡Oh, la tecnología, no! ¿Cómo va a pasar con mi congregación? No, no. Es más, yo creo, me gustaría crear la aplicación para el iPhone que diga, al lado del modo avión, diga modo iglesia. Y poderle poner, ponga su teléfono en modo iglesia y pueda abrir la Biblia y pueda abrir las redes sociales, pero solamente para dar compartir a lo que está viendo. Imagínense cómo se amplificaría la señal, el alcance de la palabra de Dios. Si nosotros saliéramos de nuestra forma convexa de pensar y nos fuéramos en una forma más inconvexa, más divergente. Si fuéramos capaces de pensar en una forma divergente, ¿cómo podríamos llegar y nosotros utilizar nuestras redes sociales, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, para entregar un mensaje poderoso de la palabra de Dios? Muchas veces la forma de entregar el mensaje es súper simple. La forma de entregar el mensaje es súper simple. Hace muy poco, en los estudios que estoy haciendo, escuchaba el testimonio de un niño de 9 años, que llegó a un colegio por primera vez y tenía súper problemas para hacer amistad porque era muy tímido. Así que tenía su amigo imaginario, pero como su familia era cristiana, la mamá no le prohibió tener amigo imaginario. Como muchos dirán, amigo imaginario, debe ser un demonio. No, ¿sabe quién era el amigo imaginario del niño? Jesús. Así que tuvo de amigo imaginario a Jesús. Así que él andaba con Jesús para todos lados y porque tenía problemas de personalidad y no hacía muchos amigos con facilidad, él conversaba con Jesús, ¿cierto? Llegaba con Jesús, llegaba a la casa con Jesús y veía la historia de Jesús y era su amigo imaginario Jesús. Y en el colegio, por ser nuevo, le pidieron hacer una presentación y le pidieron que presentara a su mejor amigo. Adivinen qué pasó. 13-13 se dice en Chile, así cuando hace con la cejita así. El niño no tenía amigos del colegio, le dijeron que hiciera una presentación, una disertación, enfrente de todo, así que presentó a su amigo imaginario Jesús. Y les contó a los niños libremente todas las cosas que Jesús había hecho, cómo conversaba con él y todas las cosas que él leía y las películas que había visto de su amigo Jesús y que era su amigo imaginario. Y cuando terminó, les dijo, y si alguno de ustedes se siente solo, yo les puedo presentar a Jesús. ¿Quiere conocer a Jesús? Sí, y hubieron niños que querían conocer a Jesús. Y conocieron a Jesús a través de esa historia de este amigo imaginario que tenía este muchacho de 9 años. Dios es capaz de llevar la palabra en formas inimaginables. El Espíritu Santo es capaz de usar tu vida en formas inimaginables. Pero ¿eres capaz de salir del patrón de tu forma de pensar? ¿Eres capaz de salir de tu forma cuadradita de pensar? ¿Eres capaz de pensar que Dios y el poder de Dios no puede ser limitado por un edificio? Alguien en mi país, no sé si ustedes han visto en mi país, hay muchas protestas, ¿cierto? Y hay cosas pasando que no son del todo buenas. Y hace poco quemaron una iglesia antigua, ¿cierto? Y quemaron la historia, ¿cierto? Y quemaron la iglesia histórica, ¿cierto? Y muchos le dijeron a Jesús, escribieron, estás muerto. Pero si Jesús murió hace mucho rato, si el tema no es que murió, el tema es que resucitó. Esto ya intentaron hacerlo muchas veces y en su resurrección es que muchos son salvos. Entonces, ¿usted cree que yo me voy a ir a la pelea pequeña porque queman la iglesia? No. El edificio se levantará de nuevo. Tenemos una oportunidad de llevar el evangelio. ¿Qué batalla estás peleando? La batalla que Dios te manda a pelear es la batalla de la fe. Es la batalla por las almas, es la batalla por la vida eterna, no es la batalla por un edificio, si le pones o no letero, o de qué uniforme te plantas, qué uniforme te pones. Es una batalla diferente. Es tiempo que nosotros como iglesia salgamos de la caja y podamos plantear esta forma de vivir la vida en una forma diferente. Mi nombre es Cecibel Brito, soy de la ciudad de Cuenca, así que estoy por acá desde el sur del país, de Ecuador. Un saludo, estoy desde por acá donde es el cantadito, en donde comemos también el cuy, el hornado, todo por acá estamos. Justo hasta se nos viene fiestas de Cuenca, así que más cuy y más hornado estamos acá. Pues bueno, sí, soy pastora
de una iglesia en Cuenca, Tiempos Nuevos. Vengo por ahí de familia, mis papás son familia pastoral, mis papás son los pastores principales de la iglesia. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. También por ahí vi que Dianita también puso por ahí en la biografía, también soy locutora de profesión y pues bueno, también estoy dirigiendo una radio cristiana, también acá, TN Radio. Que Dios nos permitió en esta temporada poder dirigir y transmitir pues de diferentes formas justamente la palabra de Dios, y pues estoy agradecida con Dianita, con David, por haberme dado la oportunidad de este espacio. Hace un tiempo estábamos hablando con Diana, con David, esperando muy pronto poder compartir con ellos ya, no solo por estas plataformas, sino directamente, y justamente estábamos hablando con ellos sobre el tema. Me encantó cuando dijo que íbamos a hacer esto, que tenía que ver con Divergente y todo, y yo dije, bueno, encantada de poder compartir un poco con ustedes lo que Dios había puesto en mi corazón, lo que Dios ha estado haciendo también a través de nuestras vidas, lo que el Señor ha estado trabajando con nosotros, y me alegra poder conectarme con ustedes en este tiempo. Y pues para iniciar me gustaría orar. Sé que ya ustedes ya están conectados desde hace un tiempo, ya desde más temprano, pero me gustaría orar antes de iniciar este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este equipo, por los que están trabajando en esta temporada, por los jóvenes, Señor, por la vida de David, por la vida de Diana, Señor, por los chicos que están conectados de los diferentes lugares que en este tiempo nos están escuchando, tanto en Zoom, los que también están conectados en Facebook, Señor. Que tú en esta temporada puedas, Señor, levantar algo nuevo. Estamos creyendo en lo que tú estás haciendo, en lo que tú vas a hacer, Señor, en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en este tiempo y toma el control. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Un gusto poder con ustedes estar aquí. Y bueno, estaba escuchándole ahí a José, estaba escuchándole más temprano. No sé si Diana, ¿iniciamos o no iniciamos? ¿Sí? Listo, ok, ahí estamos. Manitos arriba, bien, perfecto. Ok, estaba escuchándole a José lo que estaba comentando y hablando hace un rato, y pues bueno, estábamos justo conectados con este tema, justo cuando Diana dijo, vamos a hablar sobre los divergentes, sobre esta generación, y algo muy importante que justamente es muy lindo a las personas que están conectadas, para los que se han tomado un tiempo para estar aquí. Sabes, un buen liderazgo primero empieza cuando uno primero tiene hambre y tiene una necesidad de aprender. Creo que ahí empieza el buen liderazgo. Si tú ya estás sentado aquí, ya estás con tu libreta, ya lo estás haciendo bien. O sea, ya estás empezando muy bien lo que tú vas a hacer en esta generación, porque recuerda siempre que nosotros cada día aprendemos, y les felicito por estar aquí, porque nosotros cada día tenemos que aprender, tenemos que estar innovándonos, tenemos que estar escuchando. Siempre un buen líder es una persona que cada día está hambriento de querer saber algo más, y creo que los que están aquí ya lo están haciendo, ya están conectados. Y pues bueno, por ahí estábamos hablando, y cuando venía Divergente, no sé cuántos han visto justo esta película, que estaban inspirados en esto de acá. Si no lo han visto, me perdonan si les hago un spoiler. Vamos a intentar no contarles todo por ahí, los que después se quieren pegar a la película, pero bueno, me encanta mucho el tema, porque bueno, los que un poquito han visto esta película, en el tema es que pues sí, como que a la sociedad le tienen dividido en facciones, como que les dicen cómo moverse, cómo tienen que tratarse, dónde tú tienes que estar, cómo tú tienes que vestirte, y es como que les limitan a la sociedad de cómo ellos tienen que moverse, y eso es algo que es la clave de esta película, y justamente nace lo que son los divergentes. ¿Y quiénes son los divergentes? Pues obviamente son esas personas que hacen todo lo contrario, que las personas diferentes. Creo que José ya explicó un poquito más cómo es el pensamiento y la idea de lo que es ser un divergente, pero ellos como que son tomados como los raros de la película, como que los que están mal, como que los que no encajan dentro de la sociedad. Y algo muy interesante en esto, como les digo, sin hacerles spoiler del final de la película, pero cuando tú te vas al final de todo, te das cuenta que ellos no eran los enfermos, sino ellos eran los sanos. Ellos eran como que la solución para la sociedad.
pero lamentablemente a ellos les hicieron creer que ellos eran los que estaban mal. Y cuando en realidad ellos eran los que estaban bien, pues ellos tenían como que de todo un poco de cada uno. Y como esto nosotros lo podemos asociar hasta en el tema de quiénes somos nosotros. Todos tenemos todo un poco. Dios nos llama a que nosotros tengamos diferentes dones, diferentes habilidades, y justamente a ellos les mentían que tal vez si ellos hacían y soñaban más y querían salir del círculo donde ellos estaban mal. Pero yo en este tiempo quiero motivarte y quiero hablar específicamente sobre algo muy importante basado en esto, que un liderazgo divergente justamente es alguien que está innovando, alguien que piensa distinto, alguien que piensa mucho más allá, una persona que entiende que puede tener múltiples dones, muchas habilidades, muchas formas, no solo de una, y el que quiere conquistar el mundo justamente es ese divergente. Y quiero hablarte un poco sobre cómo tener nosotros un liderazgo creativo, cómo nosotros poder trabajar en esta sociedad con jóvenes, con chicos, con los que tú estés en el equipo, en el grupo, sea grande o sea pequeño, eso no tiene nada que ver. Cómo tú tener un liderazgo creativo, innovador, diferente, cómo salir con cosas distintas. Si tú vienes motivada y dices, bueno, yo quiero hacer algo distinto, ¿cómo hacerlo? Y eso es una de las cosas que yo quiero compartirte en este tiempo, cómo ser primero en esta parte, cómo ser creativos. Y una de las cosas importantes y una de las cosas que yo quiero primero que tú entiendas, y uno de los primeros puntos que es importante es entender que Dios es un Dios creativo. Creo que eso es una de las cosas principales que tú tienes que entender. Y desde el inicio de la Biblia, desde Génesis 1, tú vas a entender que Dios es un Dios creativo. En Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros hablamos de la palabra creativo, creativo viene de la palabra crear. ¿Okay? Viene la palabra crear algo nuevo, crear algo que no existe. Y justamente, si te das cuenta, en la Biblia nos muestra un Dios creativo desde el primer versículo, cuando Él dice Dios creó. Miramos un acto de creatividad que tuvo Dios. Y a veces nosotros queremos encerrarle a Dios como un Dios muy cuadradito, un Dios que siempre se mueve de la misma forma, un Dios que siempre hace todo del mismo modo, pero no, si tú te lees la Biblia desde el inicio al final, miras a Dios moviéndose de diferentes formas. Un día abrió el mar rojo, otro día hizo que el sol se parara, otro día Él hizo que caigan plagas, otro día hizo que se caigan muros a través de tocar trompetas. Si te das cuenta, Dios hacía lo mismo, pero de diferentes formas. Dios hacía milagros, pero de diferentes formas. Entonces miramos a un Dios que es multiforme, es decir, que Dios se mueve de muchas maneras. Y si Dios se mueve de muchas maneras, pues obviamente nosotros también podemos hacerlo porque tenemos la esencia de Dios. Entonces ahí tú te das cuenta que Dios nos llama a ser creativos. Si Dios es creativo, significa que su palabra puede ser presentada de formas muy creativas, y es lo que nosotros podemos entender. Si Dios hubiera querido que todos seamos exactamente iguales, creo que todos fuéramos clones. Todos fuéramos igualitos, todos tuviéramos la misma cara, los mismos ojos, la misma boca y fuéramos clones en todo el mundo. Pero no, si te das cuenta, Dios a todos nos hizo completamente distintos. ¿Por qué nos hizo distintos? Para mostrarnos que Dios necesita a diferentes personas para poder conquistar este mundo, con múltiples dones, no siempre de la misma forma. Así Dios nos muestra que Él puede obrar de diferentes formas y con distintas personas. Y eso es algo interesante cuando tú entiendes que Dios nos llamó a tener un liderazgo distinto. No todos tenemos que hacer las mismas cosas y de la misma forma. O si no, Dios nos hubiera dado el ministerio a todos igual. Solo porque es pastor, él solo puede servir. No. No necesitan todos ser pastores para poder presentar la palabra. No todos necesitan estar específicamente cumpliendo esa función para poder ser de influencia y tener un liderazgo para este mundo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Dios siempre puede mostrar el mensaje de diferentes formas, pero siempre manteniendo la misma esencia.
Eso es algo importante que tú siempre debes entender. La esencia y el mensaje de Cristo nunca cambia. Lo único que cambia son las formas de cómo yo las presento. Entonces, ahí nosotros podemos empezar a pensar cómo yo puedo liderar en esta temporada de una forma creativa. Y una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es identificar cuál es la época o cuál es la temporada que nosotros estamos viviendo. José estuvo hablando un poco hace un rato sobre esto y yo también quiero un poco enfocarme en esta área y saber justamente cómo identificar la temporada en la que yo vivo. Nosotros estamos queriendo trabajar con jóvenes, con personas en esta época, en el 2020, en este año. Y creo que nosotros a veces no logramos conectar con esta generación porque no estamos entendiendo cuáles son las temporadas o la época que nosotros estamos viviendo. Y creo que una de las formas más fáciles de entender esto es a través de las personas que no sé que están conectadas ahora, que han experimentado lo que son las 4 estaciones. Tal vez nosotros en Cuenca, en Ecuador, no tenemos las 4 estaciones, como saben decir, nosotros tenemos todo al mismo tiempo. En la mañana hace un sol, en la tarde está fresquito y en la noche hace un frío para usar poncho encima y bufanda, sobre todo para los que están en el norte. Dianita me contaba en estos días estaban con mucho frío. Entonces, tal vez nosotros como no tenemos unas estaciones muy marcadas, es como que nuestro guardarropa siempre está muy variado. O sea, tenemos de camisetas a chompas y de todo un poco, de sandalias a botines, todo el año. Pero para las personas que viven o han experimentado o han vivido en alguna ocasión en un país en donde tienen marcadas las estaciones, tú te puedes dar cuenta que tú vives dependiendo la estación en la que tú estás. Si yo estoy en verano, los 40 grados para arriba, tú no puedes andar puesto una chompa encima, un abrigo. No puedes andar con gorra, bufanda, con 2 pantalones, con botas encima. ¿Por qué? Porque estamos en temporada de verano. Y en temporada de verano, si tú te sales así, pues te va a hacer mucho calor y hasta te puedes enfermar. Porque no puedes vestirte de otra temporada en verano. Lo mismo sucede cuando tú estás en invierno. Para los que han experimentado esos fríos que son extremos. Yo una temporada vivía en Argentina y para mí me tocó experimentar justamente el cambio de las 4 estaciones, algo que no se vivía acá. Y uno cuando estaba en invierno, uno tenía que salir muy abrigado, si no, tú te enfermas. Era muy común que las personas que estaban en la calle, dormían en la calle o en las paradas de buses, les pueda dar hipotermia. Y tú no puedes salir y decir, ay, a mí no me importa, voy a salir en un DVD, voy a salir en short, voy a salir en sandalias. Aunque tú quieras, no puedes porque te hace mal. Tú tienes que vestirte dependiendo a la temporada que tú estás viviendo. Y es muy interesante porque a uno se prepara y dice, ok, es verano, ok, uno guarda toda la ropa de invierno y se prepara para verano. Yo me doy cuenta en la temporada, en la estación que yo estoy viviendo. En esta generación, en esta época que nosotros vivimos, tenemos que experimentar exactamente lo mismo. Tú tienes que mirar cuál es la temporada que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la época que yo estoy viviendo? Y creo que uno de los problemas a veces que nosotros que tenemos es que a veces nosotros estamos atorados porque nosotros queremos solucionar el problema que pasan en esta temporada con técnicas pasadas. A veces queremos solucionar el problema de esta generación con lo que pasó hace muchísimo tiempo. Y obviamente no va a fluir o no va a funcionar porque ellos están viviendo una época completamente distinta. No sé si los que son papás alguna vez han experimentado en que tus papás a veces te quieren decir, pero es que cuando yo era como tú y cuando yo tenía tu edad, a mí era así. Ok, en tu temporada. Pero los chicos de ahora no se mueven igualmente que nosotros, tal vez para los que son de los 90s y los 80s para allá atrás, no es lo mismo.
Las épocas se han cambiado completamente y a veces nosotros queremos a ellos direccionarlos o hablarles del idioma que nosotros nos hablaron en nuestras temporadas. Entonces, es muy bueno entender esto de aquí. ¿Qué hace una persona creativa? Una de las personas creativas o liderazgo creativo lo que hace es poder responder a las necesidades de que está teniendo en esta época, esta generación. Y sé que es un reto, pero el liderazgo creativo lo que hace es poder responder a las necesidades que tiene esta generación. Y es algo que nosotros debemos poder encontrar primero cuál es el problema que tiene esta generación. Para los que alguna vez han hecho algún proyecto, para las personas que alguna vez han hecho una tesis, es interesante cuando tú vas a presentar el proyecto de tesis, antes de tú poder desarrollar la tesis, tú tienes que tener en cuenta primero algo. ¿Cuál es la problemática para poder plantearte los objetivos? Primero tú tienes que encontrar cuál es el problema y después vamos a la solución y a buscar los métodos. Lo mismo sucede con esta generación. Lo que nosotros tenemos que encontrar primero es saber cuál es el problema que tiene esta generación que nos necesita y nosotros poder resolver sus problemas. Eso es poder tener un liderazgo creativo, poder resolver los problemas que tiene la generación ahora. Yo creo que la iglesia en esta temporada nos ha retado, puedo decir, el COVID nos ha retado a poder explotar la iglesia de una forma muy creativa. Y eso es lo que necesitamos en esta temporada. Nosotros necesitamos que la iglesia, y cuando me refiero a iglesia no me refiero específicamente a las 4 paredes, a una estructura, sino me hablo como yo, como iglesia, nosotros somos la iglesia, necesitamos ser una explosión creativa para poder conectar con las personas de esta temporada. Justamente los chicos están queriendo conectarse con nosotros, están queriendo que nosotros hablemos también su idioma y es un reto. Es un reto. Por ejemplo, yo trabajo junto a un equipo de líderes, trabajamos con jóvenes y es interesante porque a nosotros a veces para poder conectarnos con ellos necesitamos hablar su idioma. Necesitas saber en dónde están ellos. Los chicos están en las redes sociales, los chicos están en las plataformas, en las aplicaciones, en todos esos lugares. Y a veces uno dice, bueno, a mí no me interesa, yo no me puedo conectar, yo no lo sé, no me gusta. Y recuerdo que la semana pasada estuvimos haciendo una actividad con los jóvenes más pequeños y a veces yo siento que no puedo hablar el idioma o no les entiendo algunas cosas y yo me fui a jugar este jueguito que está muy de moda, que es el impostor y lo que es el tripulante y todas esas cosas. Y fue interesante porque yo me fui a jugar y cuando me tocó presentar la charla para los chicos, yo les presenté el mensaje a través del juego que ellos tenían. Y los chicos comentaban y se conectaban. Entonces yo les presenté el mensaje de la forma como ellos me entendían, el mundo donde ellos estaban viviendo y ellos lo receptaron. Y como te dije al inicio, es el mismo mensaje, pero tú buscas diferentes formas para presentar el mensaje y eso es muy importante. Ahora, yo no sé cuántos de los que están aquí conectados con nosotros se sienten creativos. Por ahí veo a los chicos que están en el grupo allá. Yo no sé si por ahí alguno puede levantar la mano y me puede decir quién se siente creativo. ¿Quién es creativo? ¿Quién se siente creativo? Por ahí Dianita levanta la mano, por ahí no sé quién más. Y el resto me imagino que no se siente creativo, porque ellos van a decir, yo soy pésimo para las manualidades. A mí me pones una manualidad y yo corto todo chueco, yo no puedo pintar, a mí no me sale, yo veo que mi hermana o mi hermano o mi papá hacen maravillas y yo soy pésimo, yo no me siento una persona nada creativa. Y creo que ahí va el error. En pensar que creativo es una persona que tiene habilidad para hacer manualidades, para pintar y para hacer esas cosas, pero no. Una persona creativa es, como te dije al concepto, crear algo nuevo, algo innovador. Tú puedes ser creativo en el área que tú desempeñas. Si eres chef, tú puedes ser creativo siendo cocinero.
Si tú eres carpintero, puedes ser creativo siendo carpintero. Si tú eres, no sé, si tú eres bueno hablando, tú puedes ser creativo en la profesión o en el área que tú desempeñes. Entonces, si tú te creías una persona no creativa, en este día yo te doy una buena noticia. Tú sí eres creativo aunque no puedas hacer manualidades, aunque te salgan chuecos y no puedas pegar absolutamente nada, sí eres creativo, solo que en otra área y necesitas encontrar en la área que tú eres creativo. Entonces, eso es algo que nosotros podemos entender. Pregúntate, ¿en qué soy bueno? Pregúntate en qué soy bueno. A ver, ¿en qué soy bueno haciendo? Yo creo que soy bueno, patinando. Yo creo que soy bueno pintando. Pregúntate primero en qué tú eres bueno. Pregúntate eso. Después de preguntar en qué soy bueno, tú te preguntas y dices, bueno, ¿qué nuevo puedo hacer con lo que yo soy bueno? ¿Qué es lo que yo puedo hacer de nuevo en las cosas que yo soy buena a hacer? Ahí es donde nacen las cosas creativas. En lo que tú eres bueno y en lo que a ti te gusta hacer, ¿qué es algo nuevo que puedo hacer con lo que yo puedo desempeñar? ¿Okay? Así eso te va a ayudar muchísimo a saber qué cosas nuevas tú puedes hacer. Y justamente con eso yo quiero que entiendas y primero comprendas que tú sí puedes ser creativo. Tú tienes una esencia creativa, tú llevas adentro, solo que lo único que falta es explotar y hacer que salga mi lado creativo. Entonces, nosotros tenemos la esencia de creatividad y tú dices, ¿por qué yo tengo la esencia de creatividad? Yo siento que no soy creativo, porque si Dios es creativo, tú eres hijo de Dios. Y nosotros, dice, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ADN de Dios lo cargo yo. Y si Dios es un Dios que crea cosas y es creativo, entonces yo soy una persona creativa porque llevo el ADN de Dios. Entonces me convierto en una persona creativa. Convéncete primero tú mismo que tú sí puedes innovar, que tú sí puedes hacer cosas nuevas, que tú sí puedes lograrlo porque tú llevas esa esencia dentro de ti. Y eso es importante entender que la creatividad y lo que Dios hace es que lo invisible se vuelva visible. Lo que no existe se vuelva visible. Eso es crear cosas. Así se empezaron proyectos nuevos, empresas nuevas. ¿Cómo se crearon las cosas nuevas? Ante algunas cosas, comiendo, también comiendo, dice las personas que son, ¿cómo puedo crear algo con comida? Por acá nos dicen, a mí me gusta comer y dormir. Ahora, si te gusta hacer eso, pensemos, ¿cómo puedo hacer algo creativo con lo que me gusta hacer, con lo que yo puedo? ¿Qué nuevo? ¿Cómo puedo conectar con los chicos? Me voy a hacer un club de comida. Entonces vamos a hacer un club de comida para conectar con los chicos. Busca cuál es la problemática y tú dale la solución ante la problemática y ahí nace un proyecto nuevo. Ahí tenemos un proyecto nuevo para los chicos que están acá. Entonces, una de las cosas importantes también dentro de un liderazgo creativo es que tú primero te puedas convencer que tú puedes ser creativo. Comienza a pensar en cosas que te puedan ayudar. Otro de los puntos importantes, ahora que ya entiendo cuál es la problemática, veo la necesidad, yo sé que soy creativo, todavía no lo he descubierto, pero sé que soy creativo. Ok, ahora sí, explotemos nuestro lado creativo. Y una de las formas para entender de cómo nosotros podemos explotar nuestro lado creativo es justamente, como te decía, resolver problemas. Ve cuál es la necesidad del ambiente que tú estás rodeado. Busca primero cuál es la problemática del ambiente que tú estás trabajando. ¿Cuál es la cosa que falta? Por ejemplo, Thomas Edison es uno de los inventores que gracias a él estamos acá con la luz. Él miró una problemática. Él vio que había oscuridad. La solución es la luz. Entonces, él miró una necesidad dentro de la sociedad. Entonces, él buscó una solución. Ahora, entiende algo. Dentro del lado creativo es acción. Nosotros ser creativos requiere acción. Miro la problemática,
busco la solución y me pongo en acción. Y así es como las cosas suceden. Así tú puedes hacer que dentro del lugar donde tú estás trabajando, ponerlo en acción. Me gustó mucho para los que han estudiado un poco la historia y conocen cómo se hizo la bombilla. Como sabrán, siempre se dice que Thomas Edison tuvo miles de intentos para poder crear lo que es la bombilla. No es que de un día para el otro, a veces nosotros creemos, dicen, es que no sirve el proyecto que yo estoy emprendiendo, no sirve lo que estoy haciendo. No, no, no. No es que Thomas Edison dijo, ok, voy a crear la bombilla, puso ahí y pum, se hizo la luz. No, no sucedió así. Y justo leía una frase que en este tiempo les quiero leer, que Thomas Edison decía, y era esto, cuando él dice que él tuvo como más de 1000 intentos en tratar de hacer la bombilla, la electricidad, y no lo había conseguido. Él mencionó esto y dijo, no son fracasos, solo he conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Y esto es interesante porque para los que están conectados en este tiempo, entiende que solo si no salió no significa que tú no puedas y eso no vaya a funcionar. Simplemente fue una forma como no se hacía, ahora busca otra forma para poder hacer. Una persona creativa es una persona que constantemente está intentando y buscando formas. Por eso me encanta lo que Diana está haciendo junto a David, lo que está ubicados es formas, buscar en cada momento diferentes formas de cómo conectar con la gente. Siempre estamos innovando, siempre estás haciendo cosas y cada cosa que tú hagas, si no funcionó, no es que estás haciendo mal, simplemente vamos a ir ahora a otro intento. No son fracasos. Recuerda, si algo tú intentaste hacer, no sé, para los que han cocinado alguna vez algo y no les salió la primera vez, no es que eres mal cocinero, tienes que volver a intentar hasta que te salga el arroz y cuando ya te sale el arroz uno se siente satisfecho y dice, ok, ahora sí lo he logrado, ahora sí ya lo puedo hacer, lo he intentado, miles de intentos, va a salir. Entonces yo te motivo en este tiempo para que puedas intentar y puedas estar ahí intentando. No son fracasos, solo son formas que tal vez no funcionan en esa temporada. Busca cuál es la forma que se encaja en la temporada y en las personas que tú estás trabajando ahora. Yo te pregunto en este momento, ¿tú qué te ves haciendo? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te ves haciendo en este momento? Recuerda que tú eres la mayor obra de arte de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que vas a hacer con el don que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer con la habilidad que Dios te dio? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué estás creando? ¿Qué es lo que ustedes están creando en esta temporada? ¿Qué es lo que ustedes están innovando? ¿Qué es lo que tú estás entregando a esta generación? ¿Qué es lo que tú les estás dando? ¿Cuál es el mensaje que tú les estás dando con tus habilidades? Y eso es algo importante para que tú puedas enfocarte en qué es lo que tú quieres hacer. Pregúntate qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo quiero dejar a esta generación. Pero, ¿sabes? Hay una cosa muy importante dentro de todo lo que es el liderazgo dentro de esta generación y en esta época. Tal vez tú tienes ideas creativas, tal vez tú entiendes la época, tal vez tú dices, sí, yo sé que yo soy creativo, pero hay una cosa que es el centro y es muy importante ante todo lo que tú estás haciendo y es entender esto de aquí. Tú tienes que conectarte primero con Dios. ¿Y por qué? Justamente por esto. Porque ser creativo, como viene de la palabra crear, dar vida a algo que no existe, creativo prácticamente viene de vida, de dar vida. Nosotros fuimos llamados para poder dar vida a esta sociedad que está muerta. Ese es nuestro llamado de las formas que tú lo hagas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar vida o crear vida si nosotros no estamos vivos?
Y quiero que te respondas a eso. Y cuando me refiero a que estamos vivos, me refiero internamente. Tú dices, yo estoy vivito acá, aquí estoy de pie. No, me refiero, ¿cómo yo puedo crear vida si yo no estoy vivo? ¿Cómo yo puedo dar vida a algo si yo mismo estoy muerto internamente? Y sabes, puede que muchas personas estén años sentados en la iglesia, pueden que sean personas que tal vez recién lleva una semana. No tiene que ver nada con cuántos años tú llevas en la iglesia, porque hay muchas personas que pueden estar años sentados en la iglesia, pero internamente están muertos. Si nosotros fuimos llamados para poder impactar a este mundo, a esta generación en esta temporada, si tú no estás vivo, no puedes ayudar a alguien más que tenga vida, porque si ni yo mismo lo estoy. Por eso yo te motivo en este tiempo. Antes de pensar en qué cosas innovadoras hacer, antes de pensar en qué proyectos grandes los voy a hacer, antes de pensar en cómo impactar esta generación, antes de lanzarme a conquistar, yo lo que te motivo primero es que primero tú te conectes con Dios. Yo te motivo primero que tú seas el que primero tenga vida. Sabes, el Señor te puede llenar a ti de miles de estrategias. O hasta aquí podemos pegarnos un ratito, un momento, un foro en el cual vamos a sacar estrategias para esta generación. Pero sabes, lo que primero tú necesitas es conectarte con Dios. Primero, para poder tener vida. Y segundo, si tú crees que te faltan esas estrategias, que tú dices, yo siento que a mí me falta, todavía no me logro descubrir, todavía no entiendo qué tengo que hacer, todavía no entiendo qué paso tengo que dar, todavía no entiendo cómo hacerlo, ¿sabes? Si tú te conectas con Dios, en su Biblia dice que Él nos da secretos y estrategias que no les da a cualquiera, sino solo los da a los que se conectan directamente con Él. Tú estás buscando estrategias, tú estás buscando formas, tú estás queriendo cambiar a tu familia, estás queriendo cambiar a los chicos de tu barrio, estás queriendo cambiar, no sé, a la comunidad que tú tienes en Facebook, no sé en dónde tú quieras dejar una huella. Lo primero que tú tienes que hacer es conectarte con Dios. Y sabes, yo siento que en esta temporada Dios ha estado moviéndonos para que esta generación se despierte y comience a tener nuevas ideas. El Señor nos ha llamado como iglesia en esta temporada para movernos y desacomodarnos un poco, para aprender a buscar otras estrategias. Tal vez mucho tiempo estuvimos sentados haciendo las cosas de la misma forma y tal vez como no queríamos salir, Dios dijo, bueno, ahora sí les saco a todos para que todos comiencen a buscar formas, comiencen a hacer cosas, porque es tiempo de que nosotros como generación empecemos a despertarnos para poder despertar esta generación. Pero si ni la propia iglesia, si ni los propios que estamos y conocemos a Cristo no estamos despiertos, ¿cómo podemos despertar a una generación que está dormida? Y justamente yo tenía preparado lo que estábamos hablando en este día. Y justo hoy cuando estaba dándome las últimas revisiones de la charla, Dios puso un versículo en mi corazón y específicamente esta palabra que era despierta y vida. Y me llevó justo a un versículo que está en Efesios 5, 13 al 14, que nos dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Esa es la primera parte del versículo y me gustó mucho porque habla justamente de lo que es creatividad. Como yo te decía, creatividad es hacer visible lo que es invisible. Lo que no existe, ahora existe. Pero la Biblia nos dice que uno, para que algo sea visible, necesita luz. Si no hay luz, no se puede ver. Si tú estás apagado internamente, no puede ser visible lo que Dios tiene en tu vida. No se puede hacer visible
las cosas nuevas que Dios puso en tu vida para esta generación. Te vuelvo a repetir lo que dice el versículo, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Si tú quieres que se haga visible lo que el Señor tiene en tu vida, necesitas luz. Y justamente en el versículo 14 nos dice, por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, dice, los que están dormidos. Y si en esta temporada tú has estado dormido, nos usa aquí la palabra muerto y habla un muerto espiritualmente, Él nos dice la palabra que Cristo nos alumbra para que se haga visible lo que tiene esta generación para esta temporada. El Señor nos está haciendo un llamado que nosotros nos levantemos y empecemos a mirar y nos despertemos en esta temporada. Nos motiva a que nos conectemos con la luz para que se haga visibles las cosas nuevas que tiene para esta temporada. Nosotros en esta temporada hemos estado creyendo que el Señor está haciendo cosas increíbles. Tal vez algunos han estado encerrados, han estado en casa, han estado en oscuridad o algo, pero el Señor quiere que nos conectemos con la luz para que se haga visible lo que el Señor tiene para esta temporada. Creemos, y justamente como está en este evento, generación divergente. La generación divergente es una generación que hace cosas nuevas, que tiene nuevas estrategias, que conecta con esta generación, que hace estrategias nuevas, crea vida, algo que no existe. Por eso es interesante cuando la palabra de Dios nos dice que es tiempo de despertarnos y ya no estar dormidos, porque este mundo nos necesita. A veces nosotros abandonamos por intentar ser lo que tal vez otros nos han dicho que seamos. Tal vez a veces hemos abandonado sueños, proyectos, porque nos han dicho que eso no sirve, porque eso no funciona. Pero sabes, nosotros fuimos creados para hacer cosas grandes. Así que tú no tienes que hacer lo que la sociedad nos ha dicho que hagamos. Tú tienes que hacer lo que el Señor te creó que tú hagas. Y el Señor nos creó para ser una generación diferente. El Señor nos creó a todos los que están sentados ahí, donde están justo ahí con Diana, con David, también para los que están conectados en otro lugar, para los que están conectados en Facebook. Dios nos llamó para hacer luz en este mundo que está lleno de oscuridad, pero si tú estás dormido, lamentablemente nadie va a encontrar la luz, porque no hay quien les vaya y les presente la luz. Así que recuerda que todos podemos ser creativos, todos Dios nos ha llamado para ser creativos, nos dio dones, nos dio habilidades. A unos les hizo cantantes, a otros les hizo actrices. No sé qué es lo que tú haces, qué es lo que Dios te puede usar. Despierta lo que el Señor ha puesto dentro de ti. Despierta esa habilidad que Dios ha puesto dentro de ti. Lánzate a hacer algo que nunca antes lo has hecho. Lánzate, arriésgate. Recuerda, dentro de la creatividad viene el riesgo. Si no hay riesgo, no puedes saber si eso funciona o no funciona. Por eso es importante que tú salgas del lugar en donde tú estás ahora. Chicos, si tú estás con un proyecto, hazlo. Si tú tienes ganas de dices, es que a mí se me vino una idea y está medio loca, no importa, inténtalo. Si fracasas, no pasa nada, inténtalo de nuevo. Si por ahí no salió tan bien como tú quisiste, no pasa nada. Vuelve a intentarlo y vuelve a hacer. Sal a hacer algo que tú nunca antes has hecho. Salgan a hacer cosas. Por eso decía, en este día yo honro lo que está haciendo David, lo que está haciendo Diana. Buscar formas de cómo conectar con los jóvenes de esta generación. Buscando formas, ideas, sentados todo el tiempo pensando qué hacer, cómo hacerlo. Sabes, Dios mira cada una de esas cosas porque ustedes están creando cada momento. Tú estás creando en cada momento cosas distintas para poder conquistar esta generación. Así que esto es algo que yo les quiero motivar, que hagamos cosas que no existen en el mundo natural. Dios está esperando que tú conviertas en realidad esas estrategias que Dios tiene. ¿Y a quién va a usar? A ti, a mí. Dios no tiene cosas exclusivas con alguien. Dice, bueno, solo a esta persona le voy a usar. No, Dios quiere usarte a ti sin importar qué edad tengas, de dónde eres,
Eso no tiene nada que ver. Dios usa a las personas que están dispuestas a querer trabajar con Él. Dios está dispuesto a hacer eso, pero si tú no te lanzas y no crees en lo que el Señor puede hacer en tu vida, hay muchas personas que se están perdiendo en este momento porque tú no estás haciendo algo. Y quiero ponerte no es ponerte una carga y un peso, pero sí algo así para que te motive. Que en este momento hay jóvenes que se están perdiendo porque tú no has salido a hacer algo. Jóvenes se están perdiendo porque tú sigues dormido y pensando en lo haré o no lo haré. ¿Escucharé o no escucharé? Hay personas que en este momento nos están necesitando afuera y te están necesitando a ti. Te necesitan a ti. Te necesitan en este mismo momento. ¿Y qué tú estás haciendo para salvarles a ellos? ¿Cómo tú te estás conectando con ellos para hacerlo? Lánzate a hacer eso, lo que Dios puso en tu corazón. Justo hablábamos con Diana y con David hace unos días de muchas estrategias que Dios había puesto en Diana. Lánzate a hacer, si no salió, no importa, es una forma distinta que te vistes, que así no se hace, después busco la otra forma. Pero sabes, si gané una persona con esa estrategia, has ganado muchísimo. Si alguien se conectó con Dios con eso, tienes una victoria. Entonces yo comienzo a hacer cosas, yo comienzo a buscar formas para poder conectar esta generación con Dios. Y eso es muy interesante porque yo necesito primero romper el molde que yo cargo y las ideas que tal vez yo tenía en que Dios solo se mueve de estas formas, y comienza tú a buscar, bueno, si Dios es multiforme, yo puedo buscar muchas formas para poder servirle a Dios. Busca cuál es la forma como Dios te quiere usar y no permitas que el temor sea el que impida que se cumplan esos sueños y esas estrategias con Dios. Recuerda que el temor te oculta, el temor te esconde, el temor te lleva a la oscuridad. Y el Señor nos motiva con el versículo que te leía hoy a que salgamos a hacer luz, a que salgamos a brillar para que la gente pueda conocer a Cristo. Así que justamente antes de terminar esto, me gustaría poder orar con ustedes, poder orar ahí en donde tú estás. Ahí los que están conectados en el Zoom, si tú también estás conectado ahora en el Facebook, me gustaría orar con todos ustedes en este tiempo y poder pedirle al Señor que despierte muchas cosas que tal vez dentro de nuestras vidas están dormidos. Que el Señor pueda darte y activar esos dones que tal vez tú desconoces que lo tienes. Que el Señor pueda despertar estrategias en esta temporada para que ustedes puedan hacerlo. Señor, en este tiempo yo te quiero pedir por cada persona que está conectada en esta tarde. Yo te quiero pedir, Señor, por el ministerio ubicados que tú has estado usando en esta temporada para traer, Señor, estrategias para toda esta generación, específicamente para los jóvenes, Señor. Que tú, Señor, miras cada paso, cada cosa que nosotros hacemos, cada semilla nunca cae en tierra mala, sino siempre las cosas, cuando la palabra de Dios es lanzada, siempre trae fruto. Y nosotros creemos en eso en este tiempo. Yo te pido, Señor, por cada persona que está sentada allá en el norte de nuestro país, Señor, todas esas personas que han tomado este tiempo para poder conectarse, para poder aprender, Señor, que tú puedas activar y despertar, Señor, tal vez esos dones, Señor, que todavía están dormidos, que tú, Señor, puedas dar estrategias a cada uno de ellos, Señor. Pon en su corazón, Señor, tus sueños, tus estrategias, Señor. Despierta esta generación que ha estado dormida y que se ha quedado muy cómoda en esta temporada, Señor. Esas personas que pensaron que simplemente solo con estar sentados ahí están muy cómodos y está bien. Este mundo necesita gente que se mueva. Esta generación necesita gente que salga a hacer cosas distintas. Esta generación necesita personas que quieran innovar, necesita personas que se
tengan mentes y tengan sueños completamente locas, Señor. Necesitamos, Señor, una generación que esté apasionada por ti, Señor. Despierta esas personas que tal vez en esta temporada justamente de aislamiento se han quedado tan cómodos en su casa. Despierta esas personas que, Señor, en esta temporada se han hecho frías por la situación que hemos vivido, porque la comodidad y la pasividad les han tenido estancadas. Este mundo y esta generación nos necesita, Señor. Este mundo y esta generación están necesitando líderes divergentes, diferentes, con dones, con estrategias, Señor. Úsanos. Aquí está mi vida. Si tú puedes decirle ahí en el lugar donde tú estás y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero estar escondido. Yo quiero, Señor, que tú me uses. Y si tal vez no entiendo cuál es el propósito de mi vida y cuáles son los planes que yo tengo, Señor, a través, Señor, no sé, de sueños o de personas, tú, Señor, puedas hablarme y mostrarme qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Para qué yo fui llamado? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Gracias, Padre, por lo que tú has hecho y por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás, Señor, en esta temporada, en nuestras vidas. Úsanos, Señor, para poder conquistar esta generación de una forma distinta. Aquí está mi vida, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.